honramos, Señor. Te honramos. Gracias, Padre. Sean muchas las voces que se levantan en estos meses en toda Argentina. Un incienso continuo de adoración y de intercesión. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, chicos. En esta última parte de esta sesión vamos a trabajar el tema de eclesía, que no es un concepto nuevo ni es complejo, pero sí es importante que lo podamos unir en la dimensión de lo que hemos estado compartiendo. Hemos visto en la primera parte de la sesión que hay una intención de Dios por que administremos las cosas. Esta administración no queda restringida solamente a cosas espirituales, sino a cosas también naturales. Y si hubiera alguna duda, ahí tenemos que empezar a mirar lo que significa la palabra eclesía en el sentido más amplio posible. Había dicho al empezar esta sesión de que no es una palabra que nosotros como iglesia hayamos inventado o sea de uso exclusivo, pero sí tiene una connotación interesante. Se lo usaba para la gente que era convocada o reunida en asamblea, que básicamente era formada por todos los ciudadanos de un lugar que no habían perdido sus derechos cívicos. Eso significa que, por ejemplo, no era parte de una eclesía un esclavo. Eran personas que no habían perdido sus derechos cívicos. Dos palabras claves: asamblea y convocación. Asamblea y convocación. Por favor, no las pierdan porque son la llave para poder entender esto. Asamblea y convocación. En el hebreo, ¿cuál es la palabra que se utiliza para iglesia? Dado que iglesia no está presente como tal. Eclesía es una palabra griega y el Antiguo Testamento no está escrito en griego. Bueno, hubo una traducción de la Biblia muy famosa del hebreo al griego que se llama Septuaginta. Ahí la palabra que utilizan es kahal. Kahal, en un momento se las voy a proyectar, es una palabra hebrea que proviene de una raíz que también significa convocar. Entonces, tanto en hebreo como en griego, el primer concepto es convocar y está presente ahí. Podríamos decir entonces que una congregación es un número de personas que han venido juntas, un kahal o eclesía. También podríamos decir que es un grupo de personas que han sido convocadas juntas. No solo que han venido juntas, sino que han sido convocadas juntas. Las dos palabras originales, tanto en hebreo como en griego, ponen el énfasis en la acción de Dios. ¿Cuál? Convocar. No es tan importante solo ir, sino que alguien te convocó. Es muy poderoso eso porque nos muestra que en el diseño de Dios nadie puede acercarse a Él que es si primeramente Él no lo llama. Una de las características importantes, y aquí tenemos que enfrentar una visión un poco errada, es de que pensamos que Dios nos ha pedido salir del mundo, en un sentido literal, ¿sí? La palabra como tal, eclesía, no denota salir del mundo, sino salir de la casa. De hecho, Jesús dijo que nosotros estamos en el mundo, pero dijo que no somos del mundo. O sea, nuestra posición en este caso es la que determina nuestra condición. Estamos en el mundo, pero eso no significa que nosotros seamos mundanos.
ha habido una visión un poco escapista de la iglesia en cuanto a tenemos que salir del mundo, o sea, desechar al mundo. Pero por el otro lado tenemos un problema, porque Dios quiere alcanzar el mundo. Y sí, en este momento podríamos empezar a hablar de que hay una diferencia entre mundo y mundo, que mundo significa más pecado, que mundo también significan personas, que Dios quiere a las personas, no quiere el pecado. Sí, esa parte la conocemos todos. El asunto en cuestión es de que lo más importante de estas palabras es el hecho, uno, de que es Dios el que convoca, lo primero. Y dos, de que es necesario salir de una casa, que es el sentido más puro del significado de la palabra, no tanto salir del mundo, que es una ampliación, porque entendemos que alguien nos quiere dar un mensaje. Para ponerlo de una forma muy coloquial, hemos sido citados fuera. Tanto Eclesía como Cajal hablan de una asamblea real, real porque es un rey, real porque es una autoridad que llama, que fue llamada, y es elegida ¿para qué? Para proclamar las riquezas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En pocas palabras, y esto lo va a decir también Pablo, somos la congregación de los elegidos, pero también somos la congregación de los llamados. Entonces, dentro de ese evangelismo denominacional muy estricto, había el concepto de que nosotros teníamos que desechar todo aquello que era el mundo, y en ese proceso nos desconectamos de la cultura, nos desconectamos de muchas cosas que, por el otro lado, más que apartarlas, Dios quiere en algún sentido también redimirlas. Ahora, este es un tema muy delicado, porque sabemos que la cultura no puede ser redimida per se, porque toda ella está establecida sobre la muerte. Pero eso no significa que todo debe ser desechado simplemente. Entonces, entender de que estamos en el mundo y somos los agentes de transformación es mucho más cercano a la palabra que entender que estamos en el mundo y no debemos estar y debemos apartarnos completamente de la comunidad. Dios quiere alcanzar a las personas y no lo vamos a hacer desde una nube. Pero tampoco necesitamos meternos en el barro para sacar a alguien del barro. Entonces, estos dos enfoques que han sido más o menos la discusión de toda la escuela de las misiones en el siglo XIX y siglo XX, ¿verdad? Todo lo que es la misión transcultural, el ser absorbido por la cultura o el ir y generar, digamos, otra plataforma, ha sido una discusión muy extensa. Yo me inclino más que somos agentes de transformación, un poco lo dijimos hace unos días, somos termostatos, no somos termómetros. No cambiamos conforme a la temperatura, sino somos llamados a cambiar nosotros la temperatura. Pero para poder ser termostatos necesitamos definitivamente estar conectados con la temperatura correcta. El concepto de eclesía es tremendamente poderoso cuando lo vemos desde el cielo. No tiene nada que ver con doctrina, tiene que ver con una asignación. Hemos salido de nuestra casa para escuchar lo que el rey tiene que decirnos. Entonces, por ejemplo, cuando el rey iba a llamar a la guerra, llamaba a la gente a la plaza, al lugar donde se concentraban los ciudadanos, y les decía, vamos a ir a la guerra, prepárense. Esto me lleva, y no quiero ser reiterativo en este aspecto, a entender que una iglesia normal tiene funciones normales. Ahora, no les voy a pedir que hagamos un repaso de todo lo que hemos enseñado en una escuela online hace poco. Está disponible para los que quieran verlo. Pero sí voy a hacer énfasis en unos pocos versículos que en realidad son los que quiero usar para poder terminar este entrenamiento de gobierno. En el libro de Hechos capítulo 2, verso 42, dice claramente aquí que hay 4 aspectos que eran muy evidentes en la iglesia del primer siglo. Hechos 2:42.
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. He hecho una parada intencional en comunión, no hay una coma, pero he usado una coma imaginaria. Porque de alguna forma aquí hay 4 cosas que están divididos en 2 grupos. La doctrina de los apóstoles y la comunión y el partimiento del pan y las oraciones. Ahora, aquí hay 4 cosas que son muy básicas, las llamamos funciones de la iglesia, funciones. Por ejemplo, si tú vas donde un médico que quiere ver qué te está pasando, te van a preguntar qué comes, cómo duermes, rutinas básicas, ¿sí? ¿Qué ejercicio haces? Son cosas sencillas. Pasa lo mismo con Hechos 2:42. Noten cómo empieza el versículo, y perseveraban. No les estoy leyendo lo que dice el 41, por un tema de tiempo he ido directo al versículo que nos interesa. Perseveraban es más que hacerlo algo alguna vez. Dice que tiene que ver con un patrón de conducta reiterativo. Y perseveraban, ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles o en la enseñanza apostólica, en la comunión, koinonía, en el partimiento del pan y en las oraciones. Permítanme que rápidamente desglosemos esto. Enseñanza apostólica. Dice Colosenses 1:24 y 25, ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual yo llegué a ser servidor según la dispensación de Dios que me fue dada para completar con vosotros la palabra de Dios. Lamento que les suene otra vez una repetición, pero debo hacerlo para poder distinguir claramente qué era lo que Pablo enseñaba. A veces pensamos de que nosotros tenemos la libertad de enseñar cualquier cosa, pero solo Dios sabe lo que la gente necesita. Y eso se habla aún en un plano de ganar una familia. Por ejemplo, tú no eres pastor, pero tienes personas y hay gente que está alrededor tuyo que necesita algo. ¿Qué le vas a dar? ¿Cómo escuchas al Señor qué es lo que esa familia necesita? Bueno, Pablo vino con lo que se llama enseñanza apostólica. Este tema de la enseñanza apostólica, nosotros lo abrimos en Ecuador hace algunos años. Con Horacio compartimos una escuela que hablaba acerca de lo que era la doctrina del reino. Y esto básicamente porque bajo el argumento de la sana doctrina, ustedes saben que se ha abierto una cantidad de interpretaciones tan diversas que al final uno no sabe cuál es la famosa sana doctrina. Entonces nosotros dedicamos una escuela entera para explicar exactamente a qué se refiere la sana doctrina cuando Pablo habla de ella. Después de lo que dije al principio de esta tarde, no debería ser importante decir esto, pero lo hago por si alguno estaba medio en éxtasis. Pensaron que iba a decir otra cosa. Lo que Pablo trae de parte de Dios es una comisión específica que permite completar la obra de Cristo. No es algo pequeño. Sin la enseñanza de Pablo, la iglesia está incompleta. Tenemos que entender eso. No es opcional. En el libro de Segunda de Tesalonicenses 3:6 dice lo siguiente: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os mantengáis alejados de todo hermano que viva desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Estoy hablando de la misma persona que dijo que hay una multiforme sabiduría de Dios, no de un religioso contumaz que quiere que repitamos el rollo del discurso palabra por palabra.
Pero aquí Pablo nos dice que nos mantengamos apartados de la persona que venga con una enseñanza que no recibieron de ellos. De ese nosotros no creo que abarque a todos los discípulos, de hecho, pero eso lo vamos a dejar como un tema menor en este caso. En la época de Pablo aparecieron varias enseñanzas con varios énfasis, ustedes saben eso. Pensamiento griego, pensamiento gnóstico, pensamiento judaizante. Había escuelas dentro del pensamiento judío más y menos tolerantes. Aparecen una cantidad de énfasis extraños que más tarde van a ser doctrinas erradas, que se van a hacer casi columnas de iniquidad en la iglesia en el siglo III. Estamos hablando del arrianismo, estamos hablando de los nicolaitas. O sea, ya en la carta de Juan, cuando escribe Apocalipsis, se denuncia doctrinas extrañas que estaban entrando, ¿sí? Entonces, en la época de Pablo, esto no era fácil. La gente agarraba cosas y no agarraba necesariamente las que eran importantes. Y eso pasa hoy día. A veces corre un video en YouTube que dice X cosa y de repente empieza a viralizarse porque dice algo que puede parecer muy interesante, pero no es una enseñanza apostólica. Ahora, no podemos meternos en este momento a dar las características de qué hace una enseñanza apostólica y qué carecer de qué hace que algo no sea apostólico. Pero la recomendación de Pablo es muy específica. Hermanos, miren, manténganse alejados de todo hermano y en otra parte va a decir, no se sienten ni siquiera a intercambiar comida con alguien que viene con una doctrina distinta. No creo que esté hablando de un ismo, de un énfasis caprichoso, sino del mensaje que Pablo trae, que es un mensaje que completa la obra de Cristo. Por ejemplo, el judaísmo que aparece en la época de Pablo es diferente al judaísmo que Jesús se enfrenta 30 años antes. El judaísmo de la época de Jesús era muy pegado a las tradiciones, no estaba de ninguna manera asociado con lo que Jesús iba a hacer luego a través de la iglesia. En la época de la iglesia ya había una gran cantidad de judíos que recibieron a Jesús y estaban complicados, por ejemplo, en algo tan básico como la circuncisión. Una familia de judíos que había recibido a Cristo como el Mesías, que tenían un hijo, nació su hijo. La gran pregunta, ¿los circuncidas o no? Parece algo pequeño, pero para ellos la circuncisión era la señal del pacto que Dios le había dado a Abraham, a Moisés y todos ellos, y no entendían si el ser cristianos obviaba ese paso o no. Era muy difícil. Entonces ya no hablamos de personas como en la época de Jesús que directamente no querían saber nada de Jesús. Hablo de creyentes que tenían raíces hebreas. Los 120 que reciben, los hermanos que reciben el bautismo del Espíritu Santo, la gente que escucha a los 120 que van a celebrar Pentecostés, todos ellos eran judíos, eran prosélitos. Ese término hablaba de personas que habían probablemente nacido o vivían en otro lado, pero que eran judíos. Pero eran tan extranjeros que hablaban idiomas diferentes. ¿Estamos? O sea, no tiene sentido que un gentil vaya a celebrar Pentecostés, es una fiesta hebrea, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es posible que lleguen 120 personas de lugares con idiomas distintos? Es que ellos eran como Pablo. Pablo había nacido en Tarso. Entonces, había algo de hebreos en ellos, sí, por lo menos sabemos que Pablo descendía de hebreos, pero había gente cuyo padre era griego, su madre era hebrea, o viceversa, se fueron con motivo de
la guerra que había con los romanos antes de Cristo y se quedaron, y generaciones después habían nacido en otro lugar gente que todavía tenía raíces hebreas, pero que tenía un pensamiento ya medio griego, latino. Todas las personas que reciben el bautismo en agua por escuchar la predicación de Pedro, los que fueron a Pentecostés, eran personas que traían dos nacionalidades fácil. Entonces, imagínense ustedes el enredo que se podía producir cuando tienes un Pablo que era judío, pero que predica el Evangelio de Jesucristo. Y no sabe la gente si esto es todavía lícito. Entonces Pablo sale de la iglesia X y por atrás llegan los judaizantes diciéndoles: somos cristianos también, pero ojo, tienen que circuncidarse, ¿no? Pero ¿cómo si Pablo nos dijo que ya esto es suficiente? A ver, un momento. ¿Tu modelo es Jesús, cierto? Sí, es Jesús. ¿Jesús es circuncido o no? Pues sí, listo, no voy a decir más. Gente que aún no era judía era llevada a practicar la circuncisión. Entonces Pablo se para constantemente como una atalaya para decir: hermanos, yo les he llevado la doctrina, dejen de escuchar cuentos. Él es tan enfático en Gálatas, por ejemplo. De hecho, en esa carta él confronta la religiosidad de una forma terrible. Dice: ¿quién los ha hechizado, Gálatas insensatos, para que ustedes terminen creyendo de que es por obras que van a lograr algo en Dios? Entonces es una época de mucha confusión que se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy. En la palabra comunión, koinonía, permítanme que la enganche ahora con la doctrina de los apóstoles. Es muy interesante, tanto que hoy día podemos hablar de koinonía, que es una palabra griega, como si fuera en español. Y entendemos qué significa koinonía. Comunión. Comunión. Perseveraban en la koinonía, la comunión. Esta palabra tampoco es originalmente cristiana. ¿Sí? ¿Qué significa? Bueno, tiene varios significados, pero siempre asociados a compartir. Por ejemplo, compartir una amistad. ¿Somos amigos? Sí, tenemos koinonía. Pero, ojo, esta amistad no tiene que ver simplemente con una apreciación personal o inclinación de emociones. Miren lo que dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Dice: lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En pocas palabras, amados, para Pablo, para Juan, la comunión se establece en el hecho de que estemos interpretando lo mismo de algo. Eso casi es sectario. Pero en la mentalidad paulina no podemos avanzar si no estamos de acuerdo. Sé que esto abre una puerta de reflexión muy fuerte, pero en el fondo, cuando hablamos de comunión, y no me estoy yendo a la parte, digamos, del espíritu, ¿qué es la comunión en el espíritu? En la parte práctica, nos sentimos más cómodos cuando caminamos con personas que piensan como nosotros, al punto de que en realidad entre nosotros, y seamos honestos, nos sentimos muchas veces más cómodos con los hermanos de la congregación que con nuestra familia inconversa. Encontramos más cosas en común con gente que le hemos conocido en la congregación que con la gente con la que hemos crecido juntos.
Y ahí ustedes se pueden dar cuenta el peso que tiene el compartir la verdad. Cómo en el fondo tú te conectas en un nivel emocional con personas que aprueban como verdadero lo que tú también apruebas como verdadero. Y qué difícil es mantener una amistad con alguien que no cree lo que tú crees, ¿o no? Por eso es que quizás suena sectario, pero es absolutamente práctico, es real. Nosotros verdaderamente tenemos comunión completa con la gente que piensa como nosotros. Y es algo instintivo, por no decir espiritual, que nos vamos separando de las personas que no piensan como nosotros. Entonces ese pensamiento humanista de no, vengan, todos nos abrazamos y no importa lo que piensen, no te importe hermano, ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hasta el bien, ¿verdad? O sea, en el fondo sí te importa. Sí, yo sé, o sea, cuando tú digamos que tienes a una persona que cree que un hombre puede casarse con otro hombre y te toca abrazarlo, la única manera de hacerlo es con la expectativa de que tú lo quieres convertir. Porque no hay nada en común, de hecho, ni siquiera el perfil de género. Entonces se nos quiere vender un discurso que nosotros cuando decimos no, estamos siendo restrictivos, no somos tolerantes. Pero es que la palabra nos dice que solo podemos tener comunión genuina con aquellos que están mirando lo que nosotros miramos. Por eso el esfuerzo de Pablo para que todos vean lo que él vio, para que realmente seamos uno en el espíritu, en la amistad genuina y en el propósito. Y repito, sé que este tema no es muy amigable, pero es real. Consideren ustedes que no podemos sencillamente aguar un principio, el principio de la unidad, por una interpretación humanista. Pablo utiliza 3 veces la palabra koinonía, por ejemplo, con relación al levantar colectas de parte de las iglesias para llevar a los santos pobres de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que ser compañeros es algo práctico. Es decir, si tú eres mi compañero, me debe importar si comes o no comes. Me debe importar que estés bien. O sea, esa es la verdadera koinonía. Como un amigo, si tu amigo está mal, tú no te sientes pues indiferente, dices, ¿cómo te ayudo? ¿Sí? Entonces sí es un hecho de que la koinonía en un principio se basa en la fe. En pocas palabras, me siento más conectado con el que cree lo mismo que yo. Pero también sí nos damos cuenta que en el diseño de Dios no existen los creyentes satélites, los aislados. Todos necesitamos la koinonía, la comunión. Pero esa comunión se basa, y perdón por reiterarlo, en que veamos que esto es importante para todos. Ejemplo práctico, tengo la congregación XYZ, hermosos hermanos. La mitad de la congregación cree en el ministerio quíntuple, la otra mitad no. ¿Hay unidad? No. A la hora en que ellos quieran planificar algo, van a haber 2 posiciones. Tenemos que hacer una campaña evangelística, dice alguien. Perfecto. ¿Podemos llamar a los profetas para que nos ayuden a buscar el lugar y la forma? Y otros dicen, ¿para qué? Si se trata simplemente de predicar el evangelio y hay que hacerlo en todas partes. Entonces no es posible que esas 2 cosmovisiones tan distantes puedan conciliar realmente en un propósito que permita alcanzar la meta que Dios tiene.
Y les digo esto porque a veces se ha caído en este error. Me ha tocado ir donde un pastor y decirle, porque el pastor dice, mira, estamos bajo ataque de brujería. ¿Cómo sabes eso? Mira, por esto, por esto. Sí, es verdad. Ok. Entonces, hagamos un curso para que entrenes a los intercesores. Ok, pero sabes, puede que no funcione mucho. ¿Por qué? Porque no necesitas tener intercesores, necesitas que toda la iglesia se levante en intercesión. El gran problema que nosotros que creamos cuando decimos no está lista la congre para toda ella para esto, solo un grupo, es que estamos generando una atmósfera de división. Estamos estableciendo dos idiomas distintos como normales, dos énfasis como normales. Entonces las mismas personas que en un momento dijeron hagamos esto, levantemos intercesores, luego se chocan con esta realidad. Hay un grupo que se ha despertado a la intercesión, que quiere hacer todo a través de la intercesión, y hay otro grupo que no le interesa para lo más mínimo esto. Entonces, a la larga, los conflictos entre los dos grupos son vez tras vez tras vez, porque yo estoy dando lugar a aquello. O sea, si es importante aprender a interceder, metamos a toda la iglesia. Pero es que no todos están preparados. ¿Tú crees que al diablo le interesa que estés preparado? ¿Tú crees que él va a discriminar y dice, no voy a tocar o atacar al que no esté preparado, solo voy a atacar a los que sí están preparados? Pasa lo mismo con el tema cuando hablamos del ministerio quíntuple de lo profético. Si vamos a establecer un diseño quíntuple en la congregación, abrámosla toda ella. Lo peor que puede pasar es que lo hagamos por etapas. Porque vas a tener un grupo que no les entra por ningún lado eso y van a empezar a separarse del equipo y te van a provocar un gran lío luego. Te van a ver como la persona que está destruyendo la congregación. Y vuelves al principio del acuerdo. Si lo vamos a hacer, hagámoslo. Si vamos a meternos en el bote, nos metamos todos en el bote y no a medias. Porque si quieres un pie en la orilla y otro en el bote, sabes, en algún momento te vas a abrir como bailarina de ballet y no sé cuánto te aguante, ¿verdad? Tu split, pero va a ser doloroso. O sea, necesitamos, o entramos o no entramos. Entonces, ¿qué sucedió en años pasados? Y lo digo aún en Argentina, muchos pastores se metieron. Sí, yo quiero intercesores, listo, profetas, aleluya, gloria a Dios. Tiene un beneficio muy bueno, sí, pero si la congregación entera no cambia su enfoque y evoluciona a una mentalidad profética, los mismos hombres que estás activando te van a destruir la obra. Y no porque quieren, sino porque van a poner una forma de trabajo que nadie está alcanzando o no todos, y automáticamente se van a formar dos frentes. Es algo inevitable. Entonces Pablo dice, hermanos, yo les he dado lo que es la doctrina apostólica. El que no la camina, ¿sabes qué? Ni te sientes a hablar con ellos. Pero Pablo, eso es muy estricto, muy fuerte. Sí. Por eso el término, me gusta mucho lo que dice Primera de Juan 1:3, cuando Juan dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que les anunciamos, lo hacemos para que ustedes tengan comunión con nosotros. O sea, todo lo que hemos experimentado se los hemos compartido para que tengamos coinonía. Noten que la coinonía no nace del afecto, nace de que miremos la misma cosa. Entonces a veces tenemos como que una actitud bien fe bajay, ¿no? Sí, yo sé que el pastor de aquí al lado no cree en nada, ¿sí? El otro cree que sí, que los pepinos son la manifestación de los dones, ¿ok? Y el otro y el otro. Y pensamos que por estar ahí y decimos, bueno, yo los amo y los acepto, estamos haciendo algo por la unidad. Pero en el fondo no funciona. La coinonía solo nace de que estemos mirando en la misma dirección. Y eso me lleva a un punto central del reino. El reino nunca te pone un menú para escoger.
te pone una comida definida. O lo comes o te vas. Y ahí estamos en una situación compleja. Es decir, el reino no sirve a la carta. No hay más. Cuando nosotros íbamos a entrar como iglesia y dar el paso a lo apostólico, yo recuerdo que tuve una conversación con un apóstol. Y él me dijo, el paso que vas a dar tiene que darlo toda la congregación, porque si no te va a partir la iglesia. Yo sabía que era necesario ese paso, lo sentí en mi espíritu, porque la tarea que había delante no la podíamos hacer. Pero obviamente yo no dimensionaba todo esto. Y fueron varias congregaciones que dieron el paso al mismo tiempo conmigo, y las vi partirse en los años. No nos pasó a nosotros, porque yo metí a todos. A todos. O sea, nosotros hablábamos de los ministerios en las clases infantiles, para decírselos fácil. O sea, desde los niños entendieron que habían 5 ministerios. Entonces no hubo lugar para pérdida, todos dimos el paso. Cuando nos tocó entrar al terreno de la intercesión, toda la iglesia se metió. Cuando nos tocó entrar al terreno de esto, toda la congregación. Entonces, en la parte práctica, nunca tuvimos una división como consecuencia de una énfasis de doctrina o de enseñanza. Si alguien se fue por rebelde. Pero no se fue porque esto no era claro para todos. El discipulado cambió la alabanza, cambió la intercesión, cambió la manera de ofrendar, cambió todo. Y Pablo te está hablando de eso. Es interesante que koinonía para Pablo no solamente es compañerismo, sino que tiene que ver con ese énfasis en lo que él ha revelado. Miren lo que dice aquí en Primera de Corintios 11:26. Ya saben un poco el trasfondo de Primera de Corintios. Tan a menudo entonces como comáis este pan y bebáis la copa, continuáis proclamando la muerte del Señor hasta que venga. De manera que cualquiera que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El compartir la mesa del Señor es la expresión visible del tener comunión. Tanto así que dentro del catolicismo se han hecho las dos palabras uno. El compartir y el pan y el vino, ellos lo llaman recibir la comunión. Para que se den cuenta cómo se ha soldado esto. ¿Qué es el partir y el pan y el vino? Es una ordenanza primero que Jesús nos deja. Cada vez que nos reunamos, hagámoslo. Pero más que eso, es una herramienta a través de la cual nosotros limamos nuestras diferencias. Esa es la parte maravillosa. El pan y el vino no es magia, no es un rito, es darle a Dios la autoridad para que la unidad venga del Espíritu y no de nuestros argumentos. Cuando nosotros comemos el mismo pan y bebemos de la misma copa, estamos diciendo por encima de lo que podamos pensar, lo que nos mantiene unidos es el Espíritu. Y vamos a mirar lo que el Espíritu dice. Recuerden ustedes cómo viene esa primera impartición de lo que llamamos la última cena, la mesa del Señor. Jesús está con los discípulos celebrando esa Pascua y Él le da el pan a Judas. Ahora, en todo ese proceso era una parte esa de la celebración de la Pascua. Nosotros sabemos que ese grupo no estaba totalmente unido.
Estoy hablando de los discípulos. Jesús va a exponer, va a decir, este pan es mi cuerpo, esta copa es mi sangre. Por ustedes es dividida, partida, por ustedes es vertida. O sea, yo he pagado el precio para que esto se pueda dar en todos nosotros. Para Pablo, el partimiento del pan, y estoy haciendo referencia, por favor, simplemente para no olvidarlo, a estas funciones normales. El partimiento del pan no era un rito, sino era la manera en que ellos expresaban esa comunión práctica constantemente y este vínculo con la obra de Cristo que Él les había dejado. Entonces noten, enseñanza apostólica, lo que Él reveló a la iglesia, la koinonía, el compartir, el compañerismo, mirando todos la misma cosa, se expresa por ese pan que se parte constantemente y esa copa que se comparte. Y lo último dice las oraciones. Ahora, la respuesta de eso dice en Hechos 5:11, y sobrevino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oían estas cosas. Lo primero que pasa cuando la iglesia usa las funciones normales es que viene temor de Dios sobre la comunidad. Y aún sobre la gente que dentro de la congregación todavía tiene cosas no resueltas. El temor de Dios es bueno porque nos conduce a Él. Lo segundo que pasa está en Hechos 2:43, y sobrevenía temor a toda alma, y muchos prodigios y señales milagrosos eran hechos por los apóstoles. Aparecen maravillas y señales. Todo como consecuencia de estar mirando lo mismo, de partir el pan, de compartir esa comunión real. 3, tenían en común todas las cosas. Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, partimiento de comunión, partimiento de pan, y las oraciones. 4, había unidad y perseverancia. Entonces no estaban metidos en muchas cosas, eran pocas, pero esas pocas los hacían fuertes y esas pocas provocaban que toda la comunidad tenga temor de Dios. Y es aquí donde podemos llegar al fin a este choque de dos conceptos maravillosos. Por un lado, el de la economía de Dios, que lo hemos traducido como administración, también como dispensación, como mayordomía. Y por el otro lado, el diseño de la iglesia, eclesía. ¿Cómo se pueden unir dos conceptos tan dispares? Van a darse cuenta que la realidad de la iglesia, para todos los que estudian a la iglesia, es que hay congregaciones que han hecho énfasis en lo primero y hay otras que han hecho énfasis en lo segundo. Por ejemplo, hay iglesias que giran en torno a la enseñanza, no tienen mucho apetito de evangelizar. Y hay iglesias que enfatizan todo el tiempo el evangelismo, pero muy poca enseñanza. Ahí tienen los dos enfoques, la administración, lo interno, la mayordomía, pero por el otro lado, la otra que está enfocada en el que hay que ir a llamar a la gente. Ciertamente ambas cosas son importantísimas, pero ¿cómo las reconciliamos? ¿Cómo podemos hacer funcionar esto? La respuesta yo la encuentro en el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. En ese pasaje claramente nos dice de que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi que se había hecho estar en pie a un corderito como degollado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Versículo 6. En otra parte
Apocalipsis 4:5 dice, y del trono salen relámpagos y voces y truenos, y delante del trono arden 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ustedes saben de que aquí está hablando precisamente de los 7 espíritus de Dios que se mencionan en Zacarías, que se mencionan en Isaías. Zacarías 3:9, pongo una piedra delante de Josué, es una piedra única en la cual hay 7 ojos, yo mismo esculpiré su inscripción, quitaré el pecado de la tierra en un día, oráculo de Jehová Sabaoth. 4:10, porque ¿quién es el que desprecia el día de modestos comienzos? Se alegrarán y verán la plomada en mano de Zorobabel, aquellas 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Versículo 4:2. Me dijo, ¿qué ves? Respondí, he aquí veo un candelabro de oro macizo con su tazón encima y sus 7 lámparas sobre él y con 7 canales para cada una de las lámparas que tiene encima. Lo que está viendo Zacarías, ahí graficado artísticamente, es básicamente una menorá que no requiere que le cambien el aceite, sino que está conectada a una fuente de aceite inagotable. Y esto a través de 2 olivos que alimentan todo este diseño maravilloso. Este es el diseño de la iglesia. Somos luz del mundo, pero esa luz necesita aceite y ese aceite viene por estar conectados con ese depósito inagotable de aceite. ¿Y sabe qué es lo interesante? Habla de 2 testigos, que también se traduce como 2 olivos. ¿Y cuáles son los 2 olivos? ¿Cuáles son los 2 testigos? Básicamente esos 2 podrían ser la administración que Dios ha dado y las características que tiene la iglesia para ser iglesia. Lo digo de una manera muy sencilla, para saber cómo servir a la gente, para saber cómo sanar a las personas, necesitamos la ayuda de los 7 espíritus de Dios. Son los 7 espíritus de Dios que logran la conexión entre uno y otro. ¿De qué me sirve un movimiento misionero que no entiende la realidad de lo que espiritualmente está pasando en un territorio? ¿De qué me sirve un curso de discipulado que no puede entender la problemática que la iglesia como tal está pasando? O sea, necesitamos de esos ojos que miran todo, que en definitiva son los que nos dan el perfil correcto de qué es lo que deberíamos estar mirando. Y aquí nos ponen el punto de inicio, no es nuestra capacidad, es Él el que lo hace, pero necesitamos que en nosotros esté el deseo de poder hacer esto. Me explico, ancianos, no es suficiente que nosotros solamente madruguemos para tener un tiempo de intercesión y todo lo que se les pide. En algún momento se les va a pedir que empiecen a ser caritativos, es decir, que se acuerden de los pobres. ¿Nos va a tocar hacer eso? Sí. ¿Por qué? Porque ustedes son señales proféticas de la iglesia. Entonces, si nosotros somos indiferentes al necesitado, le estamos diciendo también al gobierno, le estamos diciendo al resto del cuerpo de Cristo que podemos ser indiferentes y estar con las manos levantadas frente a Dios sin ningún remordimiento de conciencia. Y eso no es bueno. Entonces nos va a tocar hacer algo por sí. Entonces la próxima vez cuando vayan a salir, por ejemplo, para despertar a la creación, para unirse con ella o como quieran ver y tengan adoración fuera, ¿qué tal si llevamos algo de comida para la gente que puede estar ahí que no ha comido nada? Unos sándwiches. Y que tengamos un motivo de conversación con gente que no conoce al Señor, pero con la expectativa de que ellos no solamente escuchen, no solamente vean, sino también que experimenten el amor de una iglesia que quiere alcanzarlos, que quiere ayudar, más allá de que ellos vengan o no vengan. Si vamos a ir frente al municipio a cantar, ¿qué tal si luego ustedes se acercan y le dicen a la gente del municipio, estamos orando aquí ya varias semanas, tenemos tiempos, nos han visto por ahí, ¿verdad? Queremos orar por ustedes porque sabemos que hay muchos problemas, todos los días hay problemas. ¿Hay gente enferma en esta oficina? Ah, sí, pues
podemos orar, Dios los va a sanar. ¿Tú crees que remotamente te van a decir, no, aquí estamos trabajando, vuelva a la pasada a las 6? Yo te puedo asegurar que te van a decir, bueno, a ver, déjeme un minuto, déjeme preguntar, ¿sí? Voy a hablar con el administrador. Sí, claro, hágalo. Y el administrador va a venir y te va a decir, sí, ¿le puedo servir en algo? Mire, nosotros somos ancianos de esta zona. Somos gente que está buscando que en esta zona lo que ustedes hacen sea muy bueno y Pero hemos venido de parte de Dios para orar por ustedes, por toda necesidad que tengan, financiera, salud, etcétera, etcétera. ¿Podemos hacerlo? No les vamos a tomar más de 15 minutos. La gente está esperando que lo hagamos. Entonces, todos esos hermanos que tienen dones proféticos en la congre y que te están viniendo cada vez con que tengo un sueño, tengo una visión, tengo hipo, ya está bien. Les dices, los quiero mañana a las 9 frente al municipio. ¿Pero qué les van a decir ustedes? Bueno, profetizaos. Profeticen sobre la gente. Y saben, va a haber algo extraordinario. Esto no es político, esto es vida. La vida no se puede esconder. Cuando se prende la luz en una calle y toda ella está oscura, apenas una luz, esa destaca. No sabes cuántas lámparas hay apagadas, pero sí ves a la que está prendida. Ese es el diseño de Dios. Solo los 7 espíritus de Dios pueden hacer que cumplamos el encargo de la eclesía y que seamos mayordomos competentes de todo lo que Dios nos ha delegado. Y eso cierra el último tema y la última columna. Les estoy diciendo que no vamos a poder gobernar sin la ayuda de los 7 espíritus de Dios. ¿Lo puedo tener yo los 7 al mismo tiempo? Sí, va a llevarte tu tiempo, pero ¿sabes qué? Si trabajas con otros ancianos, vas a darte cuenta que uno tiene uno y el otro tiene otro y el otro tiene otro. Y en lugar tú de ser el hermano menorá, vas a ser una lámpara con otras lámparas que producen el mismo efecto que una sola encendida. Y ahí, amados, estamos entrando en una dimensión diferente. Un poco cerrando. Sé que estamos aquí por Argentina. Y no podemos pensar de que podemos hacer algo por Argentina si no empezamos por la casa del Señor, la iglesia. Solo una iglesia sana puede hacer la tarea correcta. El gran problema, y esto quizás les va a ayudar a muchos, es que el concepto de sanidad es muy amplio. Esta mañana les hablábamos respecto a que va a haber una capacitación para sanar a los ancianos que lo necesiten. Lo hablamos esta mañana. Pero saben, yo sé que aunque hagamos el mejor trabajo, todavía va a haber gente que necesita sanar. Ahora, no sé si sirve de algo el ejemplo que les di ayer. Hay una diferencia entre una dolencia, algo que quiere ser sano, que debe ser sano, en relación a una actitud que ya opera bajo mi voluntad.
Seguramente que todos necesitamos todavía algún grado de sanidad. Pero si nosotros vamos a esperar estar completamente sanos, no sé en qué momento vamos a poder estar disponibles. En el fondo se van a dar cuenta que nos sanamos por etapas, poco a poco. Como dijo un sabio filósofo llamado Shrek, dijo: somos como las cebollas, tenemos capas. Y tenemos muchas capas. Y sí, no sabes en qué momento vas a quitar una capa y encuentras que hay algo que se requiere sanar, ¿verdad? Entonces creo que debemos partir sobre la base de una sanidad básica, pero que en el proceso, en lugar de sanarte yo constantemente, te conecto con la fuente de sanidad permanente. Y te puedo asegurar que esto es más efectivo que seguir dándote otras dinámicas. Es siempre bueno, pero en el fondo no sé en qué momento podamos decir: estoy completamente sano. El asunto está de que aún en debilidad debemos servir al Señor. Quizás tú mismo estás sufriendo mucho porque alguien tan cercana como tu hija o alguien en la casa se levanta en contra de lo que tú piensas y uno dice: yo no me puedo meter a esto porque todavía no tengo todo sujetado. Yo te diría: tienes mayores razones para meterte que para no meterte. Porque ya el diablo puso sus cartas. Ahora pon las tuyas. ¿Cuál es la tuya? No importa lo que hagas, yo voy a avanzar. Esa es mi carta. Soy imparable. Lo que tú hagas no me va a detener. Y ese simple principio te pone en la posición que Dios quiere que tengas, y es donde empezamos. Gobiernas. Ay, pastor, pues sí, sabe, yo quiero meterme con ancianos, pero es que mi esposo, pero que mi hijo, pero es que tengo un juicio, pero que tengo... Dios te está hablando de meterte, sí. Obedece. ¿Crees que Él no sabe esta situación? ¿Por qué Él te pondría el deseo si sabe que no puedes? Qué extraño es Dios. Me hace desear algo que no puedo comprar. Él no es así. Algo que he aprendido es de que no hay forma de parar a alguien que se ha determinado a avanzar. No es fácil, por eso necesitamos esto. Mientras más problemas tengas, más acércate al Señor. Más busca su rostro, más busca su espíritu, más busca crecer en Él, más busca depender de Él. La cuarta columna es muy sencilla. La iglesia está a cargo de la mayordomía de la creación del Señor bajo parámetros muy sencillos: coinonía, una sola enseñanza, partir el pan y el vino. Y todo se quiere parar frente a esto. ¿Van a creer ustedes de que lamentablemente no nos permitieron poner pan y vino aquí adentro? Hoy teníamos previsto eso. La única manera de hacerlo es en la calle. Ni siquiera en el lobby.
Pues quizás Dios quiere que tomemos el pan y el vino en la calle, ¿no? Entonces quiero pedir a todos los hermanos, sugieres, ayudantes y gente que nos pueda colaborar preparando el pan y el vino en la calle. Pero vamos a irnos tomando el pan y el vino. No lo vamos a hacer en el teatro. Lo vamos a hacer donde debemos llevar la presencia del Señor. Padre, qué hermoso invento es la iglesia. Qué hermoso invento es la iglesia. Solo tú podías haber producido algo así. Gracias por sacarnos de la caja y hacer que llevemos el pan y el vino a la calle. Gracias. Gracias, Señor. Porque nada de lo que vivimos está fuera de tu corazón. Tú conduces y enderezas nuestros pasos, aun cuando a veces no nos damos cuenta y nos desesperamos porque las cosas no salen como pensamos, pero tú ya tienes algo delante. Ayúdanos a reconocerte en todo lo que nos pasa. Ayúdanos a salir de la caja. Que tu gloria llene la ciudad, llene los parques, llene los campos. Que esta nación y las otras del continente conozcan que hay Dios en la tierra. Señor, te honramos. Te damos gracias por esos 4 principios, 4 columnas, 4 días en los cuales tú nos has ayudado a entender desde un lugar diferente lo que es gobernar. Y Padre, recibimos la llave de David en nuestro espíritu. La recibimos con un corazón humilde, no para hacer lo que queramos, sino para hacer tu voluntad. Señor, queremos honrarte. Y cada uno que ha estado aquí estos 4 días está aquí porque quiere más de ti. Gracias porque entendí que mi debilidad tiene un beneficio. Entendí lo que es colaborar. Entendí lo que es, Señor, mirar en la misma dirección. Entendí lo que es adorar, entendí desde dónde debo adorar, entendí tantas cosas estos días en mi espíritu, Señor, que lo menos que puedo decirte es gracias. Primero, gracias por haberme traído, por haberme exhibido a esta manifestación de tu sabiduría, pero también gracias por querer compartir el gobierno conmigo, por verme digno de confianza, aun cuando yo no me veo capaz. Señor, ayúdame, de verdad ayúdame en todo lo que esto significa. Pero no quiero ser una persona que disfrute solo yo lo que tengo. Quiero dar de lo que tú me das. Quiero servir a mi casa, a mi comunidad, a mi generación. Señor, bendecimos el pan y el vino en el nombre de Jesucristo.
Y declaramos, Señor, hoy, al terminar este tiempo de entrenamiento, que tú eres verdadera comida y tú eres verdadera bebida. Y que tu gloria corre sobre las calles de la ciudad. De que se han levantado espíritus deseosos de adorar. Lo próximo que queremos escuchar es de la iglesia adorando aquí y allá en plazas y parques. Que el ángel de adoración, Señor, que se ha reconciliado con el ángel de Argentina, camine en acuerdo con toda tu corte sobre esta nación para levantar un olor grato, agradable, precioso a tu nombre. Una adoración que esconde su rostro y esconde sus pies. Que gira en torno al trono, no al escenario. Y que te da la gloria y la alabanza que tú eres digno de recibir. Oh sí, oh sí, oh sí. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria.
está listo el pan y el vino, les quiero invitar que vayan saliendo poco a poco para no caer una multitud. Salgamos en orden, empezando quizás atrás, de a poco, los que tienen que irse más pronto. Y mientras cantamos una vez más este cántico al Señor, ya podamos ir a celebrar ese pan y vino, amados, y solo bendecirlos a todos y darles gracias una vez más por haber estado con nosotros. Amén. Nos vemos en el chat. Cordero.
tu